Bueno, entonces estábamos analizando lo referente al nicho del mercado. Como se darán cuenta y como mencioné anteriormente, nosotros vamos bajando, ¿sí? El público, sus características, el público, sus características y ya el comportamiento o la acción, ¿sí? Y aquí le estaba dando un ejemplo de cómo, ¿sí? En este caso yo voy filtrando la información, ¿está bien? Primeramente son mujeres, ¿sí? Identifico la edad como la característica, en este caso serían posterior a eso entre 20 y 25, y la condición, está bien, que trabajen por las mañanas. En este caso, ya determinamos, hacemos un segundo filtro, mujeres entre 20 y 25 con 2 hijos que estudian enfermería, ¿sí? Vuelvo a filtrar mujeres entre 20 y 25 con 2 hijos que estudian enfermería y que viven en un barrio en específico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué yo estoy haciendo en ese punto en específico? Estoy haciendo un filtro de mis clientes para identificar el nicho del mercado al cual yo voy a dirigir mi producto o mi servicio en particular. Entonces, la actividad en este caso en particular sería encontrar el nicho del mercado utilizando ese ejemplo que anteriormente dimos. ¿Está bien? La correcta identificación de ese nicho de mercado. Y se preguntarán ustedes, pero profe, ¿por qué es tan importante establecer el buen nicho de mercado? Pues es importante para identificar precisamente la necesidad más urgente y más recurrente para justamente yo ejecutar la primera versión de nuestra solución. Es decir, para yo dar el primer paso con mi emprendimiento, necesito saber quién me va a comprar, ¿sí? El hecho de que sea un público muy pequeño, porque como se dieron cuenta, primeramente dijimos que eran mujeres y después especificamos la edad de esas mujeres, la cantidad de hijos, inclusive en la profesión que tenía y en qué barrio vivía, ¿sí? Eso hace que sea pequeño ese nicho de mercado y me permite a mí que yo pueda obtener una solución concreta y que esa solución también sea innovadora y por sobre todo que se convierta por lo general en un pequeño monopolio. Es decir, que solamente yo pueda producir ese producto o servicio para satisfacer a ese mercado, ¿sí? Entonces, con ese pequeño monopolio que nosotros vamos a formar, será sencillo que ejecutemos experimentos, los cuales nos permitirán encontrar lo que nuestros clientes quieren y necesitan, ¿sí? O si ya tienen el negocio, podrán también crear mejores versiones de nuestro producto y disminuir, ¿sí?, el riesgo de la pérdida de dinero y también de la pérdida de tiempo. ¿Está bien? En cuanto a un punto en específico, vamos a ver lo referente al producto mínimo viable, ¿sí? ¿Qué es el producto mínimo viable en este caso en particular? O como más lo conocemos, PMV. El producto mínimo viable se define como la ejecución de la entrega de valor, es decir, satisfacer la necesidad del cliente lo más rápido posible. ¿Para qué nos sirve el producto mínimo viable? Nos sirve para validar nuestra idea de negocios en particular, ¿sí? Entonces, es importante saber que si las personas que nos dijeron que estaban interesadas en un inicio de nuestro producto o servicio realmente lo están, ¿sí? Esa es el principal motivo, ¿sí?, de construir un producto mínimo viable. Entonces, ¿qué hago yo con un producto mínimo viable? Construir una solución completa dentro de una oficina, casa o laboratorio sin un contacto con el nicho de mercado, ¿sí? Y trae, por lo general, muchos riesgos. Pueden suceder las siguientes situaciones en caso de que yo diseñe un producto mínimo viable. Primeramente, sales a vender y nadie te compra, entonces pierdes dinero. Si sales a vender y te piden otras cosas, entonces lo que hacemos es perder, en este caso, tiempo. Si sales a vender y te piden cambios, entonces perdemos las dos, tanto tiempo como dinero en hacer los cambios, ¿sí? Y te conviertes en un producto buscando clientes y no creas las ventas.
Entonces, ¿cuál sería el objetivo de que yo cree un producto mínimo viable? El principal no es ganar dinero. Lo que debemos hacer es validar si nuestra idea de negocios es realmente o brinda realmente una solución a ese nicho de mercado en específico, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Los obreros de la industria petrolera no tienen dónde comer a bajo costo cuando están trabajando en los campamentos, ya que los restaurantes cercanos pueden estar incluso a 10 kilómetros y no tienen los recursos para movilizarse. Entonces, ¿cuál es la idea de negocios? Ya que hay muchos obreros, mi idea puede ser colocar un restaurante alrededor del campamento, pero eso puede tener un valor mayor incluso de $1000, pero es como a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces, mi producto mínimo viable, ¿qué sería específicamente? Primeramente, comprar comida de un restaurante y llevarla al campamento a ver si esos obreros van a comprar, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es ver si ese nicho va a comprar, ¿sí? Entonces, podrás demostrar con ventas que colocar ese restaurante es una buena idea y que puede ser rentable, ¿sí? Podemos entonces validar o descubrir muy rápido si los obreros realmente necesitan y están dispuestos a pagar por esa comida. También nos permitirá saber necesariamente qué comida le gustan a los obreros y así nosotros podemos invertir nuestro dinero en los insumos y maquinarias que se requieran para ese caso en particular, ¿sí? Y habrás gastado muy poco dinero justamente utilizando esta herramienta del PMB a comparación de lo que invertirás en un restaurante. ¿Qué quiere decir? Si yo me iba y colocaba el restaurante, iba a gastar más de $1000, pero en el ejemplo damos que iba a gastar $1000, ¿sí? Y quizás los obreros no tenían el dinero suficiente como para comprarme la comida. Entonces yo iba a hacer una inversión de tiempo y dinero y no iba a ser rentable. Entonces lo que yo hice con el PMB al comprar del restaurante la comida, ir a venderle a los obreros, fue identificar si realmente ellos me van a comprar o no. ¿Quedó claro este ejemplo en particular? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Sí, profe, queda bien. Profe, Ok. yo quiero hacer una consulta, profe, Sí, ya que abriste mi... Profe, con respecto, viste que decía sobre el nicho, sí. decía características y decía comportamiento. ¿A qué se refiere con comportamiento, profe? Y a las características que tiene ese nicho en particular. No sé si pudieron ver el ejemplo que yo les di referente al comportamiento en particular. ¿Qué es lo que hace esa persona? Por ejemplo, el comportamiento o la acción. En este caso, el ejemplo en particular decía que trabajen a la mañana. Ah, En ya, este ya, ya. caso, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿A qué específicamente se dedica o la acción que lleva a cabo? Ah, ok, gracias, profe. Ok, Gracias. ok. Continuamos entonces. ¿Alguna consulta más? Profe, quiero hacer una consulta. Sí, Es referente a la conversación. sí. ¿Cómo debo presentarme ante los clientes, proveedores, competidores para entablar dicha conversación, ya que no podemos presentarnos directamente? Y depende si vos vas a hablar, por ejemplo, con un proveedor, podés acercarte a ese proveedor como un cliente, de que supuestamente vos le vas a comprar a ese proveedor. Entonces ahí vos le vas a obtener información. Y lo mismo va a pasar con tu competencia. Vos te vas como un cliente de tu competencia y obviamente no le vas a decir, yo voy a abrir un negocio igual que el tuyo, porque desde luego allí no nos van a dar mucha información. Lo que nosotros vamos a hacer es irnos a preguntarle, o sea, llegar a ese lugar y decir, bueno, yo quiero comer el tallarín hoy y me voy y como el tallarín. Y cuando me voy a pagar le pregunto, ¿qué tal la venta? ¿Se vende mucho a la semana? ¿Se vende mucho? O sea, yo me fui como cliente y ahí obtuve la información. No sé si respondo la pregunta. Sí, y ante los clientes.
Y ante los clientes, y justamente como el ejemplo que les había dado, ustedes le van a decir, no te fuiste todavía a probar los postres de tal lugar. Por ejemplo, le vas a decir, a tu primo le vas a preguntar, ¿no te fuiste a probar todavía en el Shopping del Sol en tal lugar los postres que brindan, por ejemplo? O sea, no le vas a decir que vos vas a abrir una casa de postres o un negocio sobre postres. Vos le vas a preguntar si se fue a un lugar en específico a probar un producto en particular, o le vas a preguntar a un cliente que llega a tu local. El cliente no puede saber que vos sos el propietario de ese local. Vos te vas y le preguntas, ¿qué tal? ¿Qué te parece el postre? Si vos ya tenés abierto tu local, vos podés llegar y le decís a la persona, ¿qué tal te parece? Ese es rico. Vos decís que compre eso. Él jamás va a pensar que vos sos el dueño de ese local, si vos no estás atendiendo ahí. ¿Me entienden a lo que voy, verdad? No sé si se Ok, entiende. profe. No sé si entiende a lo que me Entendido, refiero. profe. Sí, se entiende, Muchas profe, gracias. se entiende perfectamente. Sería Ok. preguntas indirectas. Exactamente, profesor Alvin. Preguntas indirectas que no le hagan presuponer a esa persona que yo estoy indagando por mi negocio, ¿sí? Entonces, traten de ver de que las preguntas sean indirectas, ¿sí? Para obtener mejor información, ¿sí? Gracias, profe. ¿Ninguna consulta más? No, profe. Ok. No, profe. Bueno, estamos entonces en PMB. Bueno, entonces sería que no es PMB. No es una versión más pequeña, es decir, no pienso en un restaurante y me voy a vender comida en una feria. No, eso no es PMB. PMB es el primer paso y la herramienta que me permite ser más ágil y flexible y poder identificar o reconocer las características de ese cliente que a mí me va a comprar mi producto o mi servicio en particular, y si tiene realmente la capacidad de comprar, ¿sí? Y si nuestro PMB no funciona, entonces podremos nosotros crear otro más rápido y barato y no necesariamente hacer una gran inversión inicial. Y ahí va el ejemplo concreto que dábamos de ese restaurante, ¿sí? Si yo me iba a abrir el restaurante, iba a gastar $1,000, por dar un número. Y lo que yo hice fue comprar de otro lugar e ir a dar la comida. Entonces yo no hice una inversión inicial tan grande, sino lo único que hice fue comprobar si esa idea es viable. Entonces, un buen PMB tiene las siguientes características. Primeramente, requiere de muy pocos recursos, como ser dinero, tiempo y facilidad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es invertir menos dinero, ¿sí? Y menor cantidad de materia prima para crear ese PMB, ¿sí? Entonces, es posible también planearlo y ejecutarlo en menos de 24 horas, es decir, que yo invierto menos tiempo, y también nos permite hacer cambios muy rápidos y a bajo costo y ser sumamente flexibles en esos cambios para adecuar al cliente final, ¿sí? Entonces, ¿qué factores o qué características tiene que tener para que un PMB sea bueno? Primeramente, te ayuda a recabar información del nicho de mercado y aprender de ellos para mejorar nuestros productos o servicios en cuanto a los comentarios que las personas nos dan una vez que prueban eso, ¿sí? Te permite también hacer pruebas para aumentar las ventas, cambios en los productos, en la forma de vender, en el precio y también en la forma de contacto. No es perfecto, pero siempre nos ayuda a satisfacer esa necesidad más urgente que puede llegar a tener un nicho de mercado en ese punto. Entonces, el objetivo de tu trabajo con el PMB es empezar a vender para corroborar si la idea de negocio que nosotros tenemos va a satisfacer la necesidad de ese cliente, ¿sí? En caso de que descubramos nosotros que no satisface la necesidad de ese cliente, entonces vamos a trabajar solamente en ese PMB y no en una inversión gigantesca que no tenga resultados, ¿sí? Entonces, el intercambio de dinero por nuestro producto, en este caso, que es la validación real de que estamos construyendo algo que la gente quiere, es decir, cumplimos hasta cierto punto en solucionar esa necesidad. Entonces, el siguiente nivel es lograr la recurrencia. Aquí vamos a dar un ejemplo.
Problema que quiero resolver. Los obreros de la industria no tienen de dónde comer a un costo en el que están trabajando en campamentos, que era el ejemplo que daba anteriormente, y que ellos no tienen recursos como para moverse. Entonces, lo que voy a hacer primeramente es identificar el mercado. Son obreros de la industria petrolera de 30 a 45 años que trabajan en la cantera y estoy identificando el horario. Y ahí entra a lo que me preguntaban, ¿sí? El comportamiento o la acción. Yo estoy identificando en mi nicho de mercado, ya identifiqué esas características, ¿sí? Ya sé que son obreros, de qué industria en específico, la edad que tienen y el horario que cumplen dentro de ese lugar, ¿sí? La idea de negocios entonces es colocar un restaurante cerca de aquí. ¿Cuál dijimos que era el PMB? Comprar la comida y llevarla en viandas a la hora del almuerzo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy invirtiendo menos dinero, invirtiendo menos tiempo y menos cantidad de materia prima. Y sirve entonces eso para validar mi idea de negocios. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo aquí? Estamos ejecutando la idea de negocios en algo para identificar si esa idea va a ser rentable. ¿Está bien? Y no hacer la inversión y quedarme con ese porcentaje de la inversión sin llevar a cabo. Lo que aquí plantea es que ustedes armen un PMB en relación con el emprendimiento que tienen. En este caso, lo que ustedes le van a enseñar, gracias a lo que aprendieron, es cómo crear el PMB a los emprendedores que llegan a ustedes, ¿sí? Entonces, esto serían las variables para valorar ese PMB. Siempre hay que tener en cuenta el tiempo, el dinero y los recursos o la facilidad que me llevan a mí a implementar esa idea. Entonces, el PMB tiene 3 características que son menor inversión, menor cantidad de materia prima y menor inversión de tiempo. Entonces, ahorro dinero, tiempo y también ahorro materia prima. Ahora vamos a hablar de los canales. ¿Hay alguna consulta hasta este punto de PMB? No, profe, hasta ahí todo bien y comprendido. Entiende bien. Comprendido, profe. Ok, vamos a canales entonces, ¿sí? Nos queda todavía un trecho. Bueno, ¿cómo logramos entonces vender? En este caso sería el emprendedor, todos los canales que él tiene para dirigir a quién dijimos, a ese nicho de mercado, que en este caso sería el consumidor que va a adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Siempre tengan en cuenta que el emprendedor puede tener a disposición productos o servicios, ¿sí? Entonces, al hablar de canales, ¿a través de qué medio nosotros daremos a conocer a nuestro consumidor, ¿sí? Sobre el producto o servicio? Es decir, aquí dice a través de qué medios se enterarán de nuestro producto o servicio, ¿sí? Esto también tienen en la revisión de la unidad 4 los tipos de canales, ¿sí? Que serían primeramente los canales masivos, que son las publicaciones, por ejemplo, en redes sociales, radio, televisión, cartas, mail, que son considerados los masivos o globales. Facebook, Google, TV, ¿sí? Son medios masivos globales, ¿sí? Ahora, en cuanto a los específicos, la vista de puerta en puerta, entrega de flyers a personas, también enviar un mensaje personalizado, llamadas o los clientes que nos hacen de boca a boca, también pueden ser los influencers del rubro actualmente, ¿sí? Entonces, los canales específicos son la publicidad de boca en boca, los aliados pueden ser los asesores de vestimentas, también pueden ser los mensajes personalizados que se les envían a los clientes y los aliados también pueden ser las personas influyentes en la belleza. Bueno, entonces, según el nicho de mercado que yo tengo, ¿qué canal es el más efectivo para realizar el marketing o concretar la venta? ¿Y qué canal utilizo para llegar a mi proveedor? Entonces, es muy importante estudiar los canales que son más efectivos según las características y los comportamientos que tienen ese nicho de mercado para llegar a ellos y para lograr que se interesen en nuestro producto o servicio. Recuerden siempre que para elegir el canal, ustedes necesitan saber dónde está su cliente. Si yo voy a dirigir mi producto o servicio a jóvenes de 18 a 25 años, por ejemplo, ¿dónde están esos jóvenes? En las redes sociales. Entonces, ¿cuál va a ser el canal? Directamente redes sociales, ¿sí?
Yo necesito saber dónde está la gente que me va a comprar y de acuerdo a eso yo voy a seleccionar el canal en específico para llegar hasta esa persona. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primeramente, no esperemos que las cosas pasen. Aún así, tengas un buen producto y un nicho pueden tener malos resultados si nosotros no somos proactivos. ¿Está bien? Si no tenemos ese contacto, esa conexión con el cliente final. Siempre acuerda fecha y hora con los clientes potenciales. Te vuelvo a llamar, no existe. ¿Está bien? Es decir, concretar a qué hora en específico le puedo llamar a ese cliente. Dice aquí, calentura, a más días pasan, menos probable es que me compren. Cuando la persona quiere comprar, ese es el momento de concretar. ¿Está bien? Si yo dejo pasar un tiempo, entonces yo pierdo la venta, en pocas palabras. Y que una persona lleva a la otra. Por eso el mejor marketing es la publicidad de boca en boca. ¿Sí? Ahora vamos a tocar lo referente a las neuroventas. Enfocarnos en las necesidades del cliente y no en la idea de negocios. Hay una consulta hasta ese punto en particular antes de ingresar a neuroventas. No, profe, todo claro. Todo claro, profe. Se entiende bien, profe. Bueno, vamos a neuroventas entonces, si está todo claro hasta ahora. Primeramente, entonces, tenemos que conocer a nuestro cliente para poder llegar a su mente, ¿sí? Es importante que no expliquemos tanto, sino que le hagamos sentir a esa persona, ¿sí? Eso quiere decir buscar y provocar emociones en la persona que llega a nosotros. Y buscar también el valor simbólico de lo que nosotros vendemos. Es importante también que llamemos su atención, ¿sí? A través, o que eso motiva desde luego a la compra por parte de ese consumidor. También comprender al cliente, enseñar a la gente y es muy importante el valor de la sonrisa, ¿sí? Siempre que entramos en contacto con el cliente es importante sonreír porque eso también ayuda a la venta y genera también confianza. También el buen humor, la alegría, la cordialidad y la buena vibración. Eliminar todo lo referente a distracciones y barreras, hablarle también de tú a la gente, es decir, hacerle sentir parte de esa empresa y utilizar también verbos de acción. También es importante usar el nombre de la persona, por eso que cuando nosotros llegamos a un lugar se realizan, tienen la cartera de clientes las empresas, y dentro de esa cartera de clientes se identifica el nombre de esos clientes a fin de tratarlos siempre y recordar su nombre es importante porque eso también nos ayuda a que la persona se sienta parte de la empresa. Utilizar anécdotas, ejemplos y paradojas, también la importancia del principio y del fin, es decir, del primer contacto que tenemos con el cliente y cómo cerramos la venta. Y también generar expectativas y vender sin vender. Entonces, los ejemplos. Si tu negocio es de comida saludable, entonces no vendas las bajas calorías, sino vende que el cliente puede usar la ropa que hoy no pudo o que hoy no puede usar. ¿Está bien? Entonces, nos centramos específicamente en el entorno psicológico para hacer la venta, ¿sí? Si tu negocio es de ropa, entonces no vendemos la calidad de la tela, lo que vendemos es que el cliente se vea elegante en la fiesta y resalte su estilo frente a todos sus amigos o a su familia, ¿sí? Entonces, un error muy común en el emprendedor es el siguiente, que al cliente no le importa en ocasiones el producto, ¿sí? Sino nosotros lo que tenemos que fijarnos es en la necesidad. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué usa o para qué va a usar el cliente o qué satisfacción le va a dar al cliente usar eso? El ejemplo del vestido. Una persona se va y compra un vestido, bueno, que le tiene que hacer sobresalir a esa persona de todas las demás que asisten a esa fiesta en particular. Entonces, enfocamos en vender cómo será la vida del cliente cuando logre usar nuestro producto o cómo mejorará gracias a él, ¿sí? Gracias a usar ese producto o gracias a consumir ese producto. Eso depende mucho de las características y el tipo de producto o servicio que nosotros estamos poniendo a disposición de ellos dentro del mercado. ¿Alguna consulta hasta aquí?
con No, profe, referencia, todo bien. Ok, continuamos entonces con perdón, alternativas perdón, existentes. Sí, con referencia a la necesidad, profe, sí, ahora. hay, hay empresas que crean una falsa necesidad, ¿verdad? No son Totalmente. reales esa necesidad. Ujú. Vamos a dar ejemplo claro. La Coca-Cola te dice corta la sed y eso no es cierto. Entonces te crea una falsa necesidad. ¿Es así, profe? Exactamente, a través del marketing. Ellos crean una o identifican una necesidad, ¿verdad? Desde luego nosotros necesitamos consumir algo, ¿sí? Pero no necesariamente una bebida gaseosa, pero sí necesitamos consumir algún tipo de líquido. Lo que ellos hacen nomás es dirigir a algo en concreto. Y les voy a dar un ejemplo claro, ya hablando netamente de Coca-Cola Company. Por ejemplo, la Fanta, ¿sí? Como ustedes notarán, siempre la publicidad de Fanta está dirigida al público juvenil, por ejemplo. Y denota que el personaje que no consume Fanta está aislado. Y cuando consume Fanta, se vuelve parte de un equipo. Entonces, lo que ellos hacen ya es con la publicidad dirigirnos a nosotros al consumo de ese producto en particular que ellos están poniendo a disposición nuestra dentro del mercado. Entonces, hacen que nos nazca la necesidad de consumir ese producto. No sé si me explico al ejemplo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna consulta más? Ok, vamos entonces a las alternativas existentes, ¿sí? Una de las competencias del emprendedor es la búsqueda de la información, sea a través de redes sociales, conversaciones, comparaciones, observaciones y para conocer el comportamiento del potencial cliente. Esta solución, en lo posible, debe ser una respuesta diferente a las existentes dentro del mercado para tener una chance de éxito. Era justamente lo que les mencionaba anteriormente. Ustedes tienen que hacerle saber al emprendedor que específicamente en este caso, su idea de negocios sea diferente a todo lo que se encuentra dentro del mercado. Entonces, al conocer todas las alternativas existentes, podemos tomar la decisión asertiva para nuestro emprendimiento. Reinventar el emprendimiento utilizando algún tipo de innovación, puede ser en el envase, en la etiqueta, puede ser en la materia prima, en algo tenemos que reinventar o innovar, ¿sí? También encontrar otros usos, trabajar en una mejor propuesta de valor y también enfocarnos en el servicio brindado y cambiar incluso también la forma de atención que tenemos para con ese cliente final. Entonces, las alternativas existentes, es importante entonces conocer esas alternativas dentro del mercado para evitar competir con un producto o servicio que ya está a disposición del cliente y que puede ser mejor y con más solvencia. Entonces, es importante siempre que nosotros evaluemos las necesidades que existen y ver que nuestro producto sea realmente diferente a los demás productos que se encuentran dentro del mercado. En cuanto a la competitividad, decimos que es la capacidad de una persona o de una organización para desarrollar las ventajas competitivas con respecto a los competidores y obtener así una posición destacada en su entorno. Se basa esta competitividad en las habilidades, recursos, tecnologías y atributos que hacen superior al que posee, ¿sí? Y en concepto relativo, en donde se compara el rendimiento de la empresa con respecto a las demás empresas que se encuentran dentro del mercado. En el ámbito empresarial, lentamente decimos que se aplica el concepto a que una persona es competitiva cuando es capaz de generar una rentabilidad superior a la de sus competidores, ¿sí? Entonces, siempre nuestros emprendedores deben ser competitivos en el ámbito en el cual se desempeñan. Entonces, esa competitividad empresarial puede basarse en dos opciones. Primeramente, en precio, que sería la empresa es capaz de ofrecer sus productos a un menor precio de la competencia
sin reducir sus ganancias. Esto es muy importante. Pueden tener menor precio, pero tienen que tener una rentabilidad, o sea, generar ganancias, porque el fin último de toda organización es la generación de ganancias, ¿sí? Y otro factor distintivo es que la empresa es capaz de cobrar un mayor precio que sus competidores, y así también es importante el aumento de sus ganancias relativas. ¿Y qué les permiten a ellos cobrar un mayor precio? Que específicamente su producto se diferencie del mercado. Bueno, allí cerramos con otro método y iniciamos el método Scamper. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta este punto? Ok, continuamos entonces. Excelente, profe. Está todo bien, profe. Ok. Método Scamper entonces de creatividad. ¿Qué buscamos con esta técnica en específico? Motivar primeramente. Lo que buscamos entonces con esta técnica en particular es motivar la imaginación y empezar a hacer cosas nuevas y originales a fin de atraer al público objetivo. ¿Qué quiere decir? Sustituimos, combinamos, adaptamos, identificamos, proponemos otros usos, eliminamos y reordenamos, ¿sí? Entonces, para la utilización del método, se utilizan una serie de preguntas que se responden con una lluvia de ideas, y luego de esto se ve que la idea sea la más factible y que se pueda poner a prueba, ¿sí? Se puede entonces usar tanto en forma individual como también en un grupo en específico para conseguir una lógica que tenga mejores resultados. Y si lo hacemos de forma grupal, ya que siempre es mejor que los grupos de cabeza, pensando alrededor de un proyecto que una sola persona. Es importante siempre también utilizar equipos de trabajo, y eso permite que también se obtengan resultados más concretos, y al ver una diversidad dentro de esos equipos, siempre es importante y siempre se obtendrán desde luego mejores resultados. Bueno, vamos a ver un poco también otro modelo, que sería en este caso el modelo Canvas, que se compone de 9 módulos en particular, que serían las áreas claves que yo debo analizar para nuestro modelo de negocios, y representan también la lógica que sigue una empresa para conseguir sus ingresos. Aquí tienen básicamente los 9 puntos, son el cliente, la propuesta de valor, los canales que voy a utilizar para llegar a mi cliente, la relación con los clientes, las fuentes de ingreso que voy a tener, cuáles son los recursos claves que voy a utilizar, en este caso las actividades claves que voy a realizar, los socios o las alianzas estratégicas, y por último la estructura de costos de mi negocio en particular, ¿sí? Entonces, para explicar un poco el modelo Canvas, yo también les voy a subir, dentro de la plataforma les voy a subir un video tutorial sobre el modelo Canvas, para que ustedes puedan acceder con mayor detenimiento a este modelo, que les va a parecer muy interesante. Entonces, el cliente serían los grupos de personas específicos o entidades a los que yo dirijo, ¿sí? Entonces, las preguntas que me voy a hacer: para quienes estamos creando valor, cuáles son los segmentos en concreto de esos clientes, cuáles son sus necesidades y preocupaciones, y nos dirigimos hacia el gran público del mercado en masas o el nicho muy concreto. Hay varios segmentos de clientes relacionados. Entonces, ¿a qué nos referimos netamente con los clientes? A las características que ellos tienen, ¿sí? En cuanto a la propuesta de valor, sería la descripción de nuestro producto o servicio. Es decir, ¿qué ofrecemos? ¿Qué nos destacará o nos diferenciará de esas demás? Podríamos decir esas otras empresas que se encuentran dentro de un mercado en particular. Entonces, dentro de cada una de ellas vamos a tener preguntas que se deben responder, ¿sí? En este caso, ¿qué estamos creando? ¿Para quién lo estamos creando? ¿Qué problemas soluciona? ¿Por qué se eligen por sobre la competencia? ¿Y qué beneficios? ¿Sí? En cuanto a esa propuesta de valor, tenemos 10 puntos: precio, novedad, calidad, conveniencia, marca, desempeño, reducción de riesgo, reducción de costo, diseño y la personalización. En cuanto a los canales en específico, como habíamos hablado, sería cómo llegar
a esos clientes, ¿sí? Entonces es la clave y se debe describir el modo en el que el emprendimiento se comunica con el segmento en específico, en este caso con nuestro cliente en particular. Entonces las respuestas a canales, como vamos a entregar nuestra propuesta de valor a cada segmento en particular, a través de qué canal vamos a llegar a nuestros clientes, cómo específicamente se integran nuestros canales, cómo funcionan mejor y cuáles son los más recomendados. En cuanto a la relación con los clientes en específico, se establece o tiene en cuenta la marca, ¿sí? Uno de los aspectos más importantes en ese relacionamiento con los clientes es la marca, ¿sí? La fuente de ingresos serían nuestro flujo de caja que se genera ya con los ingresos que yo tengo dentro de mi emprendimiento. En cuanto a los recursos claves, ¿sí? Describen los activos más importantes de nuestro negocio. Tanto los recursos físicos como también los recursos humanos, los recursos financieros, ¿sí? Y los conocimientos que yo necesito para abrir ese local, ¿sí? También sería lo referente a las actividades claves, el punto 7, que serían describir las acciones más importantes del emprendimiento y darle lo que le diferencia a los demás. Es decir, esas actividades claves son los que le diferencian a mi producto de los demás. Siempre es importante también que nosotros tengamos socios o alianzas claves. Esto quiere decir esa relación con los proveedores y socios para que hagan o que hacen que mi negocio funcione. Y por último tenemos la estructura de costos en sí, que serían el que determina los costos fijos, costos variables que yo pueda tener dentro de mi emprendimiento. Entonces, los principales fracasos en emprendimientos se dan por no conocer correctamente los costos. Entonces, aquí tenemos un panorama general de ciertos modelos que ustedes pueden utilizar con sus emprendedores a fin de que ellos puedan renovar sus propuestas de emprendimientos necesariamente, darle una innovación o si alguien quiere desde luego crear un emprendimiento, entonces va a tener una idea, ¿sí? ¿Hay alguna consulta sobre la unidad 4 a fin de cerrar la sesión? ¿Hay alguna consulta? De mi Ninguna, parte, al menos profe, está todo todo comprendido. claro. Profe. Se entiende muy bien, profe. Ok, excelente. Profe, Entonces, está muy claro. ok, están entonces liberados y nos encontramos el martes. Que tengan un buen fin de semana. Reparador Gracias descanso para igualmente, todos. profe. Muchas gracias, Gracias. buenas tardes. Gracias, igual para Ok, vos, buenas, profe. hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, gracias. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, sí, hola. sí, sí.